El día de hoy nos acompaña el doctor Fabián Retaco. El doctor es especialista en emergenciología de ecografía crítica y general, miembro de la ALAT, de la Asociación Latinoamericana de Tórax, es ecografista en Doppler vascular y periférico, es director del curso universitario de ultrasonografía en emergencia y áreas críticas por parte de la Facultad de las Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral, provincia de Santa Fe, Argentina, es director del curso avanzado en ultrasonografía pulmonar en el siglo XXI de la Escuela de Graduados de la Asociación Médica Argentina. Hace parte de CABA Argentina, que permite y es director del diplomado en estudios avanzados en ultrasonografía de tórax de la Universidad Privada Franz Tamayo. Igualmente es director del diplomado en estudios avanzados en ultrasonografía de tórax en Bolivia. Hace parte de la Universidad de San Martín de Porres y actualmente es docente de la Universidad de la SUAY. El día de hoy el doctor nos va a acompañar con el tema neumonía intersticial. ¿Por qué enfermedad COVID-19? ¿Por qué enfermedad COVID-19? ¿Qué sabemos? ¿Qué aprendimos? Muchas gracias, doctor Fabián Retaco. Bueno, si me dejas compartir para poder dar la charla. ¿Ahí? No. Ahí estoy. Perfecto. ¿Se ve bien ahí? Sí. ¿Está cargando? Perfecto, doc. Podemos ver su pantalla. Gracias. Bien, perfecto. Bueno, pero quiero resaltar, porque realmente en Ecuador, como dije ayer, estoy realizando el mayor trabajo en todo lo que es la ultrasonografía POCUS, torácica crítica y general, en la Universidad de la SOAY, en pregrado, es decir, en la Facultad de Medicina, y en posgrado. Así que Ecuador, Cuenca, realmente me ha recibido con las puertas abiertas y me siento muy cómodo. Bueno, vamos a hablar de lo que es la ultrasonografía pero aplicada a la enfermedad COVID. La ultrasonografía pulmonar se maneja por artefactos totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados a hacer en otras topografías, en otros sistemas. El aire realmente es muy buen amigo, es hermano del ultrasonido, por lo tanto se lleva muy bien y no podemos decir que no se puede evaluar, no se puede revisar el pulmón. Los artefactos van a salvar vidas, los artefactos hay fisiológicos y patológicos. Por más que sea del tejido el que más atenúa, no impide que yo pueda evaluar el pulmón tanto con un lineal de alta frecuencia en pediatría como un convexo de baja frecuencia en adultos. Primer concepto que tenemos que tener, como lo he comentado ayer, que la línea pleural no es pleura, sino que es un artefacto aire-agua, interfase aire-agua, por el pulmón se llama, en ultrasonografía pulmonar se llama línea pleural, tiene deslizamiento, es hiperecogénica, tiene escurrimiento, por lo tanto su evaluación es cualitativa en tiempo real, es regular o regular, irregular o irregular, es decir, está afectada o no está afectada, con microconsolidaciones, consolidaciones subpleurales, y desliza o no desliza. Nadie midió la velocidad. Hay algún artículo que dicen moviliza menos. No, o moviliza o no moviliza. Si desliza, pulmón ventilado; si no desliza, el pulmón en esa área no está ventilada. Ese es el primer concepto. ¿Y por qué vemos esto, que es la línea pleural y la reverberancia, el patrón A? Porque el pulmón está en equilibrio. El pulmón está en equilibrio con 50% de aire, 50% de agua, y ese 50% de agua está integrado por sistema arterial, venoso, intersticio, celularidad, vasolinfáticos. Y cuando hay un desequilibrio que predomina más el agua que el aire, el ultrasonido lo detecta. Por eso es tan sensible como la tomografía y más sensible y específica que la placa de tórax. Vamos a entrar nuevamente a recordar lo que es el ultrasonido y nos vamos a introducir en que cuando el aire está en equilibrio, el pulmón, mejor dicho, está en equilibrio 50 y 50, los septos interlobares miden menos de 100 nanomicrones y por eso el pulmón va a descubrir por ultrasonografía pulmonar el ultrasonido del patrón A, la presencia del patrón normal. Cuando esto que estamos viendo acá, línea pleural, y parece como tuviéramos muchas líneas pleurales, es la reverberancia, este artefacto que se genera cuando encuentra el aire en equilibrio. Y es una particularidad cuando el ultrasonido
encuentra línea pleural y solamente el aire en área que se interponga. Esto habla que el pulmón está normal, el área en la zona interrogada. Hace mucho tiempo aprendimos, y a través de estos artículos de Copetti y Soldati, y por supuesto el gol estándar que es la tomografía pulmonar, que la ultrasonografía pulmonar puede distinguir un síndrome intersticial de origen cardiogénico, no cardiogénico, con enfermedad del tejido conectivo. ¿Y por qué empezamos a aprender esto? Porque venimos de gol estándar, el ATTAC, donde demostró que las lesiones que son de origen cardiogénico a través de la tomografía no tiene una distribución homogénea, tiene una distribución parchada, hay zonas muy afectadas, poco afectadas, y entre ellas, en las poco afectadas y muy afectadas, hay pulmón sano. Por lo tanto, cuando sucede esto, que hay una respuesta inflamatoria del tejido conectivo, los septointervalos empiezan a engrosar, más de 100 nanomicrones, no para describir un hígado o un vaso, sino para describir un artefacto que nace de la línea pleural, que se extiende hasta el fondo de la pantalla, que no se desvanece, que es perpendicular a la línea pleural y que forma parte, es decir, tanto a la inspiración como a la expiración, que son las líneas B, que de acuerdo a su agrupación, a ese round trip que genere la afectación de la lesión, todo esto son pulmones COVID, todo esto es un pulmón normal, que está a la izquierda de ustedes, y a partir de ahí el segundo, el tercero y el cuarto son distintas lesiones, enfermedad COVID, con distinta afectación en la aireación. Por lo tanto, yo puedo saber cuánto está afectado y de acuerdo a mi tratamiento, si voy recuperando aireación, es decir, que tengo que ir de la derecha de ustedes a la izquierda, tengo que llevarlo a un pulmón normal. Es decir, que es el único método que me permite saber si mi tratamiento está evitando la progresión de la enfermedad o está solucionando, está con una terapéutica adecuada. ¿Por qué la ultrasonografía pulmonar? Porque de la placa de tórax, que debe hacerse en lugar adecuado, con chasis, con ángulo de 90 grados, en un lugar, para eso está el servicio de rayos, no sé cuánto de esto de la placa de tórax es de consolidación, cuánto es de derrame, cuánto es de vascular, cuánto es de cardíaco. Y no puedo evaluar qué grado de compromiso tiene mi paciente. Por lo tanto, si estoy sujeto a poca sensibilidad, poca especificidad y poca precisión diagnóstica, el tratamiento no va a ser el adecuado o el justo. Pero lamentablemente la mayoría de las intervenciones que hacemos, las hacemos con RX portátil, por lo tanto estamos mucho más alejados de todo eso, por debajo del 27% de seguridad y eficacia. Las regiones se deben explorar, como lo dije ayer en mi exposición, una línea imaginaria que une las dos tetillas, otra línea imaginaria que une la línea axilar anterior. Entonces, de esta manera, el hemictórax anterior derecho, zona 1, 2 anterior, 3 y 4 superior e inferior derecha, lo mismo 1, 2, 3 y 4 izquierda, 5 y 6 derecha, 5 y 6 izquierda, son 12 regiones que deben ser exploradas. Entonces, cuando hay la presencia de 3 o más líneas B en 2 regiones bilaterales, estamos en presencia de síndrome verticial. Con 12 regiones alcanza y sobra. Puede tener afectación la 1 y la 4 derecha con la 3 y 4 izquierda, es decir, 2 regiones bilaterales, es decir, 3 o más líneas B en 2 regiones bilaterales. ¿Y por qué digo esto? Porque el COVID genera una neumonía intersticial. Y ya ayer planteamos en la charla de ayer que cómo puedo diferenciar el síndrome intersticial cardiogénico y no cardiogénico, porque produce lesiones que son totalmente diferentes. Hay consolidaciones subpleurales, hay afectación pleural, hay consolidamiento, hay afectación de deslizamiento, y que eso no lo produce el cardiogénico. Y por supuesto, la evidencia científica demostró en plena pandemia que todos los pacientes que iban a tomografía inicialmente con afectación pulmonar para descartar si tenían o no afectación pulmonar en enfermedad COVID, vieron que no teniendo síntomas respiratorios, podía tener ageusia, aneusmia y cefalea, había ya lesiones en opacidad en virus mediado, que eso se traduce con presencia de líneas B. ¿Y por qué es un síndrome verticial? ¿Por qué lo introducimos en síndrome verticial? Porque realmente el COVID sí o sí produce una lesión bilateral difusa que puede tener de una distribución parchada, asimétrica, con afectación de la línea pleural, con afectación del deslizamiento, y que parece que hubiera sido creado para
el ultrasonido. Por eso digo que lamentablemente tuvo que venir la pandemia, esta pandemia, a afectar a todo el mundo, para darle el lugar que se merece el ultrasonido hace mucho, pero mucho, mucho tiempo. Todos trabajos científicos demostraron que uno puede estratificar muy bien la gravedad de la afectación de la aireación pulmonar y de esa manera introducirlo en qué lugar lo voy a meter, en qué lugar le voy a dar clínica médica, es decir, qué complejidad intrahospitalaria le voy a dar a la enfermedad COVID. Se sabe muy bien y demostró que cuando el paciente tenía una afectación moderada o severa, eran más hipoxémicos, requerían sustancias vasoactivas, coincidía con el SOFA, coincidía con los parámetros de críticos de terapia intensiva, y que estos pacientes, cuando tenían, sobre todo más que nunca, afectación en las zonas anteriores, las zonas no dependientes de líquido, que son la zona 1, 2 y 3, le iba peor, le iba muy mal. ¿Y cuál fue el puntaje? La tomografía va a hablar en porcentaje, nosotros hablamos en puntos, ya vamos a ver cómo se estratifica y cómo se hace esa puntuación, región por región, pero cualquier paciente que tenía de las 12 regiones exploradas mayor o igual a 18 puntos es una neumonía grave para enfermedad COVID, con una sensibilidad de 62% y con una especificidad de 74%. Con respecto a, y tenían mayor mortalidad, mayor días de terapia intensiva, mayor tiempo de sustancias vasoactivas y de mayor asistencia a ventilación mecánica, con respecto a lo que tenían menor a 18 puntos. Es decir, que después de toda esta evidencia, ya tenemos un consenso donde estos pacientes tienen dos tipos de fenotipos por ultrasonografía con respecto al contexto clínico, ¿no? Es decir, el fenotipo L, que es el famoso paciente hipoxémico feliz, que significa que tiene una gran afectación en sus 12 regiones exploradas, desatura, tiene una PAFI baja y no sabemos cómo está inestable, cómo no tiene sustancias vasoactivas y está hablando con su teléfono con la familia. Hay un artículo muy interesante que dice el hipoxémico fenotipo L hipoxémico feliz. Y el H es que estamos acostumbrados al típico distrés de ver. Entonces vamos a analizar qué pasa con ese fenotipo L cuando tenemos la imagenología y por qué no debemos quedarnos tranquilos y poner una bigotera a flujo o una máscara con reservorio al 85 o al 90%. No va a servir, vamos a estar detrás de la enfermedad. Inicialmente estos pacientes tienen una distensibilidad, una compliance no afectada, pero tienen una alteración en la relación de dilatación-perfusión en el BQ, porque hay una hipoxemia por la pérdida de esa regulación, pero generada por una ausencia a su vez a la vasoconstricción hipóxica. Es decir, normalmente cuando hay una hipoxia y vasoconstricción, lamentablemente no sabemos el mecanismo, seguramente tiene que ver por las interleuquinas, las sustancias proinflamatorias que libera la enfermedad COVID, que genera una vasoplejía, y sabemos que la vasoplejía, hay vasodilatación permanente y eso perjudicial, y ahora vamos a ver por qué produce eso. Y por eso cuando interrogamos y queremos a través del Doppler pulsado relacionado con el Doppler tisular, vemos que la presión de clavamiento pulmonar no está afectada, porque esa vasoplejía hace que inicialmente el pulmón tenga una compliance, entre comillas, estable, compensada, y esto va a generar que el paciente aumente su ventilación minuto, es decir, se va a tratar de compensar mecanismos compensatorios, va a aumentar su volumen corriente, se va a hacer su propia autopip. Eso va a generar una presión inspiratoria aún intratorácica más negativa, agrava lo que va a ser la fuga, el aumento, es decir, empieza ya acá el desequilibrio aire-agua, mayor predominio de agua, y esto a su vez se asocia a disminución de la PSO2 por ese mecanismo compensatorio, que va a agravar a su vez más la fuga, y ese pulmón que era inicialmente complaciente va a aumentar el líquido, va a disminuir su elastancia y de esa manera va a aumentar el edema intersticial. Lo que estamos diciendo es que
el paciente se está autoinfligiendo. ¿Qué quiero decir esto? Este mecanismo compensatorio, en lugar de beneficiarlo, lo va a agravar asociado a la vasoplejía persistente que tiene este fenotipo. Y lamentablemente, si no ponemos una ventilación adecuada, por eso estos pacientes, cuando veamos esto, el tipo de lesiones hay que tener por depresión positiva en la vía aérea, de cualquier manera. No estoy diciendo de hacer la asistencia respiratoria mecánica, estoy diciendo de poner presión positiva aérea, porque el único método que tenemos para contrarrestar esta vasoplejía, esta continua fuga, es a través de un CPAP o BiPAP o ventilación no invasiva, porque no hay un fármaco que acorte el tiempo de vida media, aún no ha aparecido, no hay seguridad en las lesiones que produce el COVID en esta lluvia de sustancia proinflamatoria. Entonces, de esta manera, con el tiempo, el volumen corriente disminuye y ahora sí, algo que era poco complaciente se transforma en algo poco complaciente. Y esto es lo que vamos a ver, una lluvia de líneas B con distinto agrupamiento. Y lo peor que nos puede pasar es que tengamos las zonas anteriores afectadas, que son zonas no dependientes de líquido, 1 y 2 y 3 derecha, 1 y 2 y 3 izquierda. Y acá es cuando yo tengo una afectación difusa. ¿Qué significa difusa? Cuando tengo compromiso de las zonas anteriores. Focalizada cuando las zonas anteriores, 1, 2, no están afectadas. Entonces, ¿qué quiero decir? De acuerdo al puntaje y de acuerdo si hay presencia o no de zonas anteriores, debo poner una presión de vía aérea positiva, presión positiva en la vía aérea, sin necesidad de intubar al paciente. ¿No? Hay distintos mecanismos que los vamos a analizar al final de la charla, contra tratar de contrarrestar para evitar esa autoinfligencia y esa vasoplejía que en algún momento va a dejar de estar si aportamos, tenemos un soporte adecuado. Entonces, el fenotipo H es totalmente lo contrario, una disrupción de la membrana alveocapilar. Hay distintos grados de afectación, es decir, de la membrana, por lo tanto, lo que genera que el gasto cardíaco, eso en la perfusión, al perfunde tejido no aireado, ISHUM, y eso, por supuesto, va a aumentar el edema, va a generar que esto de entrada es un pulmón que se inunda, es un pulmón poco complaciente, distensibilidad agravada, y de esa manera es un pulmón que se comporta con gran hipoxemia, con gran afectación bilateral, con otro tipo de lesiones que vamos a ver. Aparte de la presencia de líneas B, va a haber consolidaciones subpleurales, va a haber consolidamiento en zona dependiente de líquido, en la zona 5 y 6, y pulmón blanco, es decir, un comportamiento típico como el distrés que estamos acostumbrados a ver, a observar, pero que es el 20 al 30% de presentación de la enfermedad de COVID. El principal inicialmente, por eso la tomografía veía vidrio mediado, es lo que hablé anterior, que es el fenotipo L. ¿Cómo se presenta el fenotipo H? Y acá lo tienen. Las consolidaciones van a aparecer en zonas dependientes o consolidaciones subpleurales, zona 4, 5 o 6. Los dos pueden tener afectación de la línea pleural fragmentada con microconsolidaciones, eso sí, tanto el H como el L, pero el consolidamiento va a aparecer rápidamente en zonas 5 y 6 por zona dependiente de líquido. ¿Qué es el patrón parchado? Muy simple de entender, y acá lo vamos a ver acá abajo en la zona 2 derecha. Zonas muy confluentes, es decir, con líneas B muy confluentes, zonas de líneas B poco confluentes, y entre ellas zonas respetadas. ¿Qué significa? Esto negrito que estoy viendo es un pulmón sano. Ese es el patrón parchado. El patrón parchado en mosaico más la presencia de las de luz del B-Online, que lo vamos a ver con un caso clínico, es característico del COVID. No es específico, pero es característico. Más síntomas mayores o síntomas menores, los síntomas o criterios mayores, perdón, que es la fiebre, anomia, geusia, dificultad respiratoria, uno de ellos, más los menores que son cefalea, astenia, mialgia, altralgia, rinorrea, conjuntivitis, faringitis, uno mayor o dos menores, más en la imagenología del patrón parchado de video online, hace alta probabilidad de enfermedad COVID hasta que tengamos la PCR. Pero analizando este tipo de lesiones y consensuando con el continente europeo, sabemos que la gravedad de la enfermedad COVID no está en las consolidaciones, la cantidad de consolidaciones
o en las líneas B que yo tengo, sino que está en saber la extensión y dónde están presentes las zonas, las lesiones, perdón, de que tengan mayor afectación en la aireación. ¿Qué significa eso? Si yo tengo las zonas 1 y 2, que son no dependientes de líquido, están sanas, me quedo tranquilo. Pero si yo tengo un pulmón blanco o consolidación en zonas 1, 2 o 3, que son zonas no dependientes de líquido, ahí me tengo que ocupar de tratar de liberar esas zonas. Y mi tratamiento debe estar orientado no a la consolidación en las zonas 5 y 6, que son las últimas en reclutar, las últimas en recuperar, sino en liberar las zonas anterolaterales, es decir, 1, 2, 3 y 4, derecha o izquierda. Eso es fundamental. Y el único método que te permite saber esto no es ni el estetoscopio ni la placa de tórax, sino que es el ultrasonido o la tomografía. Y no voy a llevar a cada rato que haga una intervención y controlar si reaereo o no reaereo el pulmón con el tomógrafo. Es un método impracticable. Y esto que yo le decía, esto que dice la tomografía, poca afectación de la zona, lo dice la tomografía, lo habla la ultrasonografía, gran afectación de la zona, lo dice la tomografía, lo habla la ultrasonografía, eso es un fenotipo L, pero si esto no hacemos lo adecuado en tiempo oportuno, el fenotipo L se transforma en fenotipo H, es decir, que en un abrir y cerrar de ojos el paciente se va a complicar mucho más y se va a desplomar. Es decir, ¿qué quiere decir esta imagen? Que hoy estamos viendo mixtos, es decir, que estoy viendo en zona 1, derecha, por ejemplo, un fenotipo L, y en zona 2, un fenotipo H. Eso es lo que estamos viendo actualmente, estas combinaciones. Hoy, la categorización de la afectación de la aireación y del tratamiento, hoy el COVID tiene un score prestado, un protocolo prestado que es el Consenso de Berlín. Yo creo que con el tiempo, como es una enfermedad muy atípica y sobre todo el fenotipo L, por esa vasoplequia genera, va a tener algunos cambios en su tratamiento y algunos cambios en su modo ventilatorio de acuerdo a las regiones afectadas y a la puntuación afectada. Lamentablemente, cuando los próceres que hacen estos consensos introduzcan el ultrasonido, aún es increíble que en el consenso de Berlín esté la placa de tórax y no esté introducido el ultrasonido pulmonar, que tiene mayor sensibilidad y mayor especificidad. Entonces, uno no puede pronar por la PAFI solamente o por los días que está en supinación. Ya vamos a ver que hay que pronar por la PAFI, no hay duda, pero también hay que pronar qué zonas están afectadas y qué zonas están liberadas. Eso no te lo ofrece la placa de tórax y no te lo ofrece el estetoscopio. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? También hace mucho tiempo, Mohamed, hemos trabajado y hemos sabido que uno puede categorizar a través de la ultrasonografía pulmonar la afectación de la aireación pulmonar que tiene el paciente, y el score que sale de hace más de 6 años se lo toma prestado el COVID. Si yo tengo 2 líneas B, no pasa nada, 0, pero si yo tengo 3 o más líneas B o hasta el 50% de la línea pleural es un punto, pulmón blanco o mayor del 50% de la línea pleural son 2 puntos y la consolidación son 3 puntos. ¿Qué significa? Si yo tengo un pulmón blanco con consolidación en zona 1, 2 más 3, 5, no, son 3 puntos, se lo lleva la mayor afectación de la aireación. Y a modo de ejemplo, por ejemplo, ustedes pueden ver acá que es líneas B poco adolescentes, sin parar el ultrasonido yo puedo, puedo saber que me ocupa menos del 50% de la línea pleural, esto es lo mismo, un punto, y esto por supuesto me ocupan, cualquiera de los dos me ocupan el 50% de la línea pleural. No se frisa el aparato, se hace de manera cualitativa en tiempo real. Y la consolidación, 3 puntos. Por lo tanto, si yo tuviera, por ejemplo, en zona 4 izquierda, esto, pero me aparece una consolidación, no es 3 más 2 son 5, son que la zona 3 izquierda, 4 izquierda tiene 3 puntos, porque se lo lleva la mayor afectación de la aireación. Y la consolidación, la pérdida masiva de la aireación. Por ejemplo, a modo para que ustedes vayan entendiendo esto lamentablemente en una hora es imposible dar todos los conceptos que damos en un curso avanzado internacional de 6 meses,
Pero si yo tengo pulmón blanco, en zona 1, 2, 1, 2 de derecha a izquierda, son 2 por 4, 8. Si lo mismo sucede en la 3 y 4 derecha, 3 y 4 izquierda, 8, y si lamentablemente tuviera consolidación en zona 5 y 6 derecha izquierda, serían 3 por 4, 12. Un total de puntaje de 28 puntos. Eso es una neumonía gravísima. Hasta 36 puntos son lo máximo. Esto habla de, sería 75-80% en afectación por TAC, y acá hablamos de puntos. Es decir, la tomografía con distintos adjetivos calificativos hablamos lo mismo que la ultrasonografía. Entonces, está demostrado, archidemostrado a través de estos trabajos científicos, que esta puntuación de imagen global y categorizada por zona nos permite iniciar o decidir un tratamiento adecuado, pero también permite, una vez que iniciado el tratamiento con ventilación no invasiva o invasiva, saber cómo vamos recuperando zonas, si vamos mejorando o vamos empeorando. Es decir, si hay progresión o regresión de la enfermedad, y también puedo estar mucho más justo con la ventilación mecánica, con la fluidoterapia y a su vez con las sustancias vasoactivas, si el paciente lo requiere. Es decir, que puedo controlar todo. Y por supuesto tengo que mejorar, si tuvieran afectada la zona 1, 2 y 3, tengo que mejorar estas zonas. Mi terapia ventilatoria, invasiva o no invasiva, debe estar orientada no a las zonas 5 y 6, sino a las zonas anterolaterales, porque son las últimas en reclutar. Y por supuesto también sabemos que puedo, al reclutar, mejorar la reacción, puedo calcular qué cantidad de volumen estoy recuperando. A través del puntaje se ha hecho este trabajo científico con la curva de presión y volumen del respirador, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una consolidación y deconsolidación y tuve la gran mejoría que me pasó en la patrón A, gané 5 puntos. Pero si esa consolidación pasó a líneas B de que me ocupan el menos 50% de línea pleural, es decir, que pasó de consolidación a un B1, recuperé 3 puntos. Si de una consolidación pasó a pulmón blanco, recuperé puntos. Es decir, un punto. Así voy sumando, y la cantidad que voy sumando, esos volúmenes. Esto lo demostró este trabajo científico hace mucho tiempo, que tiene una ventaja de que es repetible, es hacer al pie de la camilla del paciente, y me puedo decir si voy reclutando bien, si voy arreando bien, o si tengo que mejorar mi mecánica ventilatoria. Y cuándo voy a pronar también. Esto me lo va a decir, me lo va a indicar. No prono, cuando tengo afectación de zonas no dependientes de líquido. Entonces, la ganancia de puntaje habla de volumen. Y si gano volumen, gano mililitros, gano oxigenación. Y si gano oxigenación, mejoro PAFI. Y eso es muy, muy importante para mi paciente. Entonces, está demostrado que si yo gano, por ejemplo, mayor o igual a 6 puntos, menos 8 puntos, tenía 28, y mejoré, bajé a 20 puntos, es decir, que gané 8 puntos, fíjense que estoy recuperando entre 800 y 1200 mililitros. Es importantísimo esto, saberlo, porque es el único método que te permite, o lo hago por TAC o lo hago por ultrasonido. Ni la placa de tórax te permite esta información, ni tampoco la PAFI me está diciendo cuánto volumen estoy ganando y cómo voy en la reareación zona por zona. Es decir, que integro el contexto clínico, laboratorio, más la ultrasonografía pulmonar. Y acá lo tienen. Mayor o igual a 8 puntos estaría entre 600 a 1200. Si estoy entre 6 y 8 puntos, estoy recuperando entre 400 y 750 mililitros. A modo de ejemplo, consolidación pasó a patrón A 5 puntos. A modo de ejemplo, pulmón blanco, patrón A, gané 3 puntos. Y de pulmón blanco, casi un B2, que ocupa mayor del 50% de la pantalla, a menos 50% de la pantalla, gané 1 punto. Es decir, voy sumando zona por zona, pero tengo que saber que las que me preocupan y debo liberar son las no dependientes de líquido, que son las 1, 2 y 3 derecha o izquierda. Pero también no puedo
hacerlo solamente con pulmón. Tengo que integrar todo, el estatus líquido, que es pulmón y corazón. Evaluación cualitativa, cuantitativa. Esto lo estoy diciendo todo con un convexo, con modo B convexo. Hasta ahora todo lo que estoy haciendo es con convexo, no necesito el cardiológico. MAPSE, TAPSE, convexo, elevación del anillo tricuspideo, anillo mitral, fracción de acortamiento con el convexo, es decir, hay una fórmula, diámetro máximo menos mínimo sobre diámetro máximo por 100 me da una fracción de acortamiento que me habla si la función sistólica está preservada, y el índice de colapso en el paciente que respira espontáneamente con el índice de distensibilidad en el paciente que está ventilado. Y por supuesto, si quiero estar más justo, y esto es lo que sería ideal, es saber en qué etapa la lenfrangiectasia responde a fluidos o no, pero también saber qué disfunción diastólica tiene. Un paciente que tiene disfunción diastólica grado 1 se muere 6 veces más que uno que no la tiene. Por lo tanto, fíjense cómo el ultrasonido nos aporta tanta información, no solo para la mecánica ventilatoria, sino para la fluidoterapia, sino cómo voy con la farmacoterapia que he ingresado, si son sustancias vasoactivas o si son también antibióticos. ¿Desde qué momento? Desde el momento en que ingresó el paciente, desde el triage hasta donde lo ponga. Clínica médica, terapia intermedia, terapia intensiva. No hay otro momento. Y acá quiero agregar un trabajo muy importante, que es el que este se hizo en ventilación no invasiva, para que vean cómo puedo trabajar con la ventilación invasiva también. Cuando pronar un paciente, pacientes COVID, pacientes obesos mórbidos, donde el objetivo que tuvo este trabajo, se enrolaron 24 pacientes, pero alcanzó y sobró, porque después hay un consenso internacional que lo avala también y que lo afirma, donde la viabilidad y la eficacia y la tolerancia al decúbito prónico y cuando hacer y poner al paciente en decúbito prono. No se prona por los días de supinación ni por la PAF. Y tengo que mirar si mejor dicho, ¿para qué es una pronación? Es de generar una descarga, generar una descongestión de las que son, de las zonas 5 y 6, que son las zonas últimas a reclutar. Por lo tanto, yo tengo que preocuparme por las zonas anterolaterales. ¿Y cuándo voy a pronar? Cuando las zonas anteriores estén respetadas sin afectar. Porque como digo yo, si yo tengo las zonas anteriores afectadas y voy a pronar para liberar un poco las zonas 5 y 6, desvisto un santo para desvestir otro. Tengo dos muñecos y tengo un solo vestido, desvisto un muñeco y visto el otro, me queda un muñeco de vestido. Es decir, paso todas las congestiones a la zona anterior y por eso estos pacientes, los trabajos científicos anteriores, que los pronaban, cuando estaban las zonas anteriores afectadas, los pacientes se morían, tenían un efecto adverso en su tratamiento. ¿Y qué les pasó a estos pacientes? Los pacientes se mejoraron muy bien, ventilación no invasiva, los tuvieron 3 horas en prono y mejoraron la presión parcial de oxígeno un 20%, mejoraron PAFI y descongestionaron las zonas 5 y 6, pero ¿cuándo hicieron esto? Cuando las zonas anteriores estaban totalmente respetadas. Por supuesto que vigilaban zonas anteriores y posteriores en decúbito prono, ¿no? ¿Qué dice el consenso internacional? Que todo paciente con fenotipo L, sobre todo, que es una lluvia, una tempestad pazza de líneas B, hay que poner sobre todo presión positiva aérea cuando tenemos mayor o igual a 8 puntos. De 8 puntos para abajo podemos vigilar con bigotera, con bolsa con reservorio, pero sabemos que hay una vasoplejía y que eso puede aumentar. Si no aumenta, vamos bien. Si aumenta, señores, tenemos que no retrasar la presión positiva en la vía aérea, ventilación no invasiva, con lo que tengan alto flujo, lo que sea, y monitorizar. ¿Por qué? Porque tampoco, si fracasa esta ventilación no invasiva a través de presión positiva, debemos ponerlo lo antes posible al paciente de ventilación mecánica porque sabemos el efecto nocivo que tiene esa vasoplejía persistente. Y el consenso también dice que debe pronarse a los pacientes cuando hay que descongestionar, hay que descomprimir las zonas posteriores, pero cuando las zonas ventrales estén respetadas. Y hace y dice y refiere con contundencia que el único método que permite ver el reclutamiento de la mejoría, de la progresión o regresión de la enfermedad y de ganancia de volumen es el ultrasonido. Es clase 2B como lo es en el ACLS y en la ATLS
y tiene tanta sensibilidad como la tomografía, y por eso dice que hay que no usar la placa de tórax porque no sirve, porque no tiene poder de fuego, de evidencia para poder solucionarle al paciente y mejor tratarlo. Señores, hubiera sido más simple ponerle, y señoras, y colegas, ponerle más simple esto, pero fíjense, hablamos un idioma diferente, pero decimos lo mismo. Poca afectación en virus melirado, líneas B poco coalescentes, un B1, gran afectación en virus melirado, líneas B2, gran afectación, patrón parchado, patrón de marchado con afectación de la línea pleural, acaba de decir línea pleural gruesa, es decir, en porcentaje va a hablar la tomografía y nosotros vamos a hablar en puntaje y decimos lo mismo. Por eso hace mucho tiempo que estamos diciendo esto, estamos divulgándolo y espero que se introduzcan en este método. Deben introducirlo porque espero que no les moleste lo que les voy a decir. Este estetoscopio y placa de tórax es medicina del siglo XX y esto medicina del siglo XXI. Es lo mismo que ¿por qué dejamos los teléfonos analógicos? Sí, porque yo puedo hacerme WhatsApp, porque a través del WhatsApp yo hoy me metí a poder la charla Zoom, porque puedo mandar videos, porque puedo mandar casos clínicos, porque puedo trabajar en Word. Es decir, si tengo una tecnología que es superior, que es más sensible, más específica, lo único que tengo que hacer es capacitarme, porque todo en medicina es operador dependiente. Por lo tanto, eso no es una excusa para no hacerlo. Si no estoy preparado de saber qué es un ritmo sinusal, qué es un bloqueo B de segundo grado, MOMI tipo 1, MOMI tipo 2, diferenciado del bloqueo B de tercer grado, qué es un Flattery, qué es una fibrilación auricular, o cuáles son los distintos estados de ácido base. Si no me formé, si no me capacité, no lo voy a saber nunca. Todo en medicina es operador dependiente. Y por supuesto, la evidencia es abrumadora. ¿Por qué decimos que es tan sensible como la tomografía, como la ultrasonografía, para poder evaluar mi paciente COVID por ultrasonografía? La tomografía dice ahí, es apariencia típica, es COVID. Apariencia indeterminada, correlacionemos otras alternativas. ¿Qué puede pasar? Una insuficiencia cardíaca, una esclerodermia con COVID, con afectación pulmonar, una artritis reumatoidea o una fibrosis primaria que ya tenía lesiones con COVID, nos va a dar un poquito más de trabajo. No es COVID, busquemos otra alternativa, negativo, y no es nada. Porcentaje lo habla la tomografía y en puntaje lo habla la ultrasonografía. Por lo tanto, los versus en medicina no sirven. Creo que lo que tenemos que hacer es someternos a capacitarnos y a convertirnos, como aprendimos electrocardiograma, como aprendimos un proteinograma, como aprendimos gases ensamble, como aprendimos a ventilar un paciente, como aprendimos a utilizar la ventilación no invasiva, tenemos que aprender a utilizar el ultrasonido. Ahora les voy a dar un caso clínico para que vean la utilidad de esto. Es un caso que se evaluó en Ecuador, en Quito. La señora Luz, de 57 años, 165 de TA, 97 frecuencia cardíaca, 33 respiratoria, saturación perdona, una FIO2 del 50%, la tenían con una máscara Venturi al 50%, 83% saturaba, SAFI 166, cuando la SAFI es saturación, oximetría sobre FIO2 es 430, 440, que tiene una correlación, esto es una PAFI de 120, más o menos 130, era una obesa con un índice de masa corporal de 31, y que la había pronado el médico que la estaba atendiendo porque desaturaba y por los días de supinación. Cuando me fuimos al pulmón derecho, la zona 1 tenía afectación de la línea pleural, patrón parchado, es decir, línea B muy coalescentes, poco coalescentes. Esto es un B2, 2 puntos. Este es el famoso haz de luz, fíjense, es el típico fenotipo L. Arriba tenía un fenotipo H, ahora tengo acá fenotipo L. El haz de luz, ¿qué significa? View online. Esta línea B que ustedes observen acá aparece y desaparece. Prende y apaga, prende y apaga. Luz de faro a la costa o view online. Esto es característico en COVID. Presencia de patrón parchado, más haz de luz, COVID, hasta que se demuestre lo contrario, y esperemos la PCR. Esto tiene un punto. Fíjense, tengo otro parchón. Prácticamente tengo las zonas 1 y 2
y 3 afectadas, no dependiente de líquido. Y si esto ya es un pulmón blanco, 2 puntos. Acá no la van a poder apreciar, pero es una consolidación. Esa es habitual encontrar en esta zona, que esta sería a nivel entre línea axilar media y posterior, en los últimos 2 o 3 espacios intercostales. Es una zona dependiente de líquido. Zona 5 del étero, un patrón parchado, con afectación de la línea pleural irregular, con microconsolidaciones. Y otro patrón parchado en la zona 6. Fíjense el puntaje que tiene en, una zona, en solo 6 zonas. 12 puntos. Estaba pronada y con una máscara Venturi al 50%. Tengo un patrón parchado en zona 1. Tengo afectación de las zonas no dependiente de líquido. Es un B2, es esto. Unas de luz, B-Online, prende y apaga. O sea, un fenotipo H arriba, fenotipo L abajo. Tengo otro fenotipo L acá, fíjense. Es un haz de luz. Acá prende y apaga. Prende y apaga. O sea que es un mixto. H y L tiene. Acá tengo ya un pulmón blanco. Tengo acá un patrón parchado. Zonas muy coalescentes, poco coalescentes, y entre ellos una zona respetada. Ahí la están viendo, ahí la ven. Y acá tengo también casi un pulmón blanco con un derrame laminar. Estos son 5 mililitros. Es el signo sinusoide. Baja y sube. Estos son mililitros. Esto lo acostás en la tomografía, no ves nada. Y la placa, por supuesto, no ve nada y no lo percibe. Y el estetoscopio menos. Es decir que en total tenía 23 puntos. Una neumonía grave para COVID. Pronada. Tenía afectación de zona 1, 2 y 3. Esto es un porcentaje de afectación entre el 75 y el 80% por tomografía. Y para terminar, quiero regalarles esto, no quiero aburrirlos. La consolidación tiene artefactos que no lo distingue el estetoscopio y no lo distingue la tomografía, ni lo distingue la placa de tórax. ¿Qué significa esto de broncograma aéreo estático dinámico? Ustedes ven acá a la derecha de ustedes una consolidación con imágenes hiperecogénicas pontiformes que se mueven. Es aire atrapado en los bronquiolos que entra y sale. ¿Qué significa? Que el pulmón vive, que está ventilado, que le entra aire, por eso se mueve. Pero acá al lado, a la izquierda, tengo imágenes pontiformes hiperecogénicas que no se mueven. Significa que es una consolidación que ya no le llega aire por ningún lado. Es un pulmón que no vive. ¿Qué significa esto? La presencia de broncograma aéreo dinámico que se mueve descarta una consolidación por taponamiento de moco. Por ejemplo, en adulto en pediatría. Si yo tenía una consolidación, neumonía bacteriana, con broncograma aerostático y después hay broncograma aerodinámico, significa que mi tratamiento antibiótico está surgiendo efecto. Fíjense la importancia. Ni la tomografía lo dice esto, ni el estetoscopio, ni la placa de tórax. Pero, ¿a qué me refiero yo esto? ¿Para qué traigo este ejemplo? Porque puedo haber mejorado la zona 1, 2, 3 y 4. Perfecto. Lo proné al paciente. Y pasa como esta paciente, que el 4 del 11 del 20 con enfermedad COVID, pronada y todo, seguía con una consolidación con broncograma aerostático. Entonces, ¿qué? ¿Le van a pedir una tomografía? No, no perdamos el tiempo. Llamemos al neumonólogo, le hacemos una fibrobronco y mientras estamos haciendo el estudio, vemos cómo se destapa el pulmón y de una consolidación pasó un B1, ganó 3 puntos en volumen. 4 del 11 del 2020, para que vean que esto no está plagiado, 4 del 11 del 2020, esto es un alumno que me llama de Buenos Aires, donde en tiempo real le ayudamos con el neumonólogo y pudimos recuperar volumen en esta paciente que se había solucionado otras regiones, pero esta seguía consolidada. ¿Qué era para allá? Le íbamos a poner más PIB y no iba a ser tapar, estaba tapada por moco. Lo mismo que dije ayer, ¿para qué limitarnos a ocultar los crepitantes cuando puedo ver por ultrasonografía, lo puedo cuantificar, estratificar y puedo monitorizar cómo va mi tratamiento, si hay progresión o regresión de la enfermedad? Muchas gracias. Gracias, doctor Retaco, por su charla, bastante explicativa, sobre todo sobre cómo nos puede servir la ultrasonografía en el manejo de los pacientes COVID-19.
Doc, entre unas preguntas que tenemos para usted, ¿nos podría comentar qué comorbilidades o patologías pueden interferir en el uso de la ecografía pulmonar para valoración de los pacientes con COVID-19 y, claro, afectación pulmonar? Todos los que tienen una enfermedad pulmonar intersticial previa, por ejemplo, la esclerodermia, una artritis reumatoidea, un síndrome de Sjögren, una fibrosis idiopática, eso sí, porque ya estamos en territorio lesionado y el COVID es el único virus que genera unas lesiones como una neumonía bacteriana y como una enfermedad pulmonar intersticial. Ahí lamentablemente tendríamos que saber qué tenía antes el paciente para ver y diferenciarlo de otro. Lo que sí, el haz de luz, el Beer Lines, ese vidrio melirado, generalmente una enfermedad pulmonar intersticial ya tiene mucho más de patrón parchado, de mosaico, pero el resto, consolidaciones subpleurales, afectación de línea pleural, fragmentación, es muy común. Así que ahí nos vamos a tener que apoyar, lamentablemente, en la tomografía, ¿no? Si no tenemos estudios previos. Perfecto, Doc. Y tal vez algunas dificultades sobre todo como estudiantes de medicina bueno, sobre todo que han participado en su curso, ¿cuáles han sido para comenzar las dificultades que ha visto a lo largo del desarrollo o que han sido esos vacíos que tal vez serían importantes mejorar o estudiar antes de poder ingresar al curso que usted ofrece sobre ultrasonografía pulmonar? No, el curso es de lo más simple a lo más complejo. El curso está hecho, diseñado para, empezamos a gatear, empezamos a pararnos, empezamos a caminar, empezamos a trotar y empezamos a correr. Terminan siendo expertos. Está diseñado esos 6 meses para eso, para transferir todo lo que uno ha aprendido en más de 15 años. No, 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 es de lo más simple a lo más complejo. Perfecto, entonces van a poder observar las diferentes cosas y sobre todo bueno, las diferentes posibilidades. Tal vez quisiera explicarnos un poquito más de en cuánto tiempo consiste el curso para, por si acaso, los participantes en el momento, cuánto El tiempo. curso que estamos dando en Ecuador, en la Universidad de la SUAY, son 6 meses. La modalidad es online y presencial. La online es, el módulo se dicta una vez al mes, por ejemplo, jueves y viernes, 3 horas y 3 horas, 19 a 22, 19 a 22. Después, por ejemplo, todos los martes vamos a estar en contacto junto 2 horas, de 19 a 21, para repasar casos clínicos, videoimágenes relacionados con el módulo correspondiente. Y la etapa presencial es todos los meses, eh, dependiendo de la cantidad de alumnos, pero doy un ejemplo, si son 30 alumnos, estoy toda una semana, de 8:30, 11:30, 11:30, 14:30, 14:30 y 7:30, con un grupo de 3 alumnos en cada turno. ¿Para qué? Porque vemos 3 o 4 pacientes por hora, por turno, o sea que los alumnos hacen todos, hacen ecografía pulmonar, hacen ecocardio, hacen todo. Es decir, que terminan en esos 6 meses sabiendo todo. Y a su vez hay un grupo de WhatsApp que se arma, ¿por qué? Porque yo puedo estar, anoche me llamaron un paciente pediátrico, estaba accidentado, había tenido un traumatismo de cráneo e hicimos la ecografía abdominal, tenía un paciente de 12 meses, hicimos una ecografía abdominal en tiempo real y detectamos que tenía líquido libre en los 4 cuadrantes y fue sometido en 15 minutos a quirófano, para que vea cómo es que podemos resolver casos clínicos en tiempo real. Ese alumno, los martes que nos encontramos, debe exponer el caso clínico para que todos sus compañeros lo compartan, además del que hago yo o lo otro. Es decir, que hay una curva de aprendizaje que no es imposible que no aprendan. Depende de cada uno, por supuesto, de las ganas y con disciplina y persistencia todo se logra. Después hay exámenes parciales y finales porque hay que hacerlo por una cuestión de protocolar, pero el alumno en 4 meses aprende todo, es decir, aprende tórax, ¿no? El aval es académico, el aval está dado por la Universidad de la SUAY, son 802 horas cátedras, cantidad de horas, de las cuales son 260 teóricas y el resto es de práctica e investigación. 6 meses para tórax primero y después los otros 6 meses en la ecografía crítica general para el resto de la ecografía que se llama ultrasonografía POCUS, tórax,
todo primero y después ecografía, abdomen, vesícula, riñón, próstata, tiroides, testículo, Doppler venoso, evaluación de aneurisma, disección de aorta, evaluación de ecografía ocular. Y la ecografía es toda avanzada, es decir, de lo más básico hasta terminamos con Doppler función sistólica y evaluación diastólica. Todo lo que hoy un médico debe saber. ¿Verdad? En el manejo de ultrasonografía. Muchas gracias, doctor Retaco. Esperemos que muchas personas estén interesadas en este curso y a futuro también podamos ayudarle con la promoción del mismo. Muchas gracias con todos. Vamos a seguir con el siguiente expositor. Gracias por todo, ¿eh? Espero que sigan bien. Gracias.